¿Cómo andan? Espero que estén genial. La verdad que me pone muy contento estar acá. Soy Nazareno Nahuel Barzotti, estudiante de segundo de TPC. Y les quiero contar que lo que están viendo hoy acá es la primera clase del curso de electrocardiografía y una de las 3 clases que van a estar en la carpeta de clases asincrónicas para las personas que ya formen parte de la comunidad y del curso. Sin embargo, esta clase no solo la van a ver ese grupo de personas, sino que va a estar disponible para todos ustedes, es decir, para todo el grupo en general que participa del grupo de difusión. Así que nada, espero que les guste, fue todo un desafío enorme y nada, está bueno al fin y al cabo eso porque es lo que nos permite ir creciendo, ir desafiándonos. Esto es un desafío enorme para mí, pero va a estar bueno y espero estar a la altura y transmitirle realmente todo el conocimiento que tengo y que voy sumando y que voy incorporando y formar de esto un grupo didáctico, que formar algo que sea recíproco en el progreso. Así que nada, el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante y es el uso adecuado, vamos a poner puntero, el uso adecuado del electrocardiógrafo en la práctica diaria. Así que arrancamos con esta dinámica. Excelente, ¿vieron cómo cayó, no? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a manejar viendo un simulacro desde nuestro primer contacto con un paciente, ¿ok? Desde que un paciente ingresa al consultorio donde nosotros estemos y le tengamos que realizar un electrocardiograma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el medio? Parte de lo que va a pasar en el medio, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a ir desglosando en estos temas. Por un lado, primero el ingreso de la persona al consultorio, luego lo que son los componentes electrocardiográficos, como este electrocardiograma que tenemos acá. Vamos a ir viendo puntualmente cada una de las partes que tiene. Y este justamente es uno de los 2 tipos que vamos a ver, que es un electrocardiógrafo digital, portátil. Calibración del papel de registro, uno de los temas más importantes de este conjunto de diapositivas, de esta explicación. Calibración de los filtros, un tema que pasa desapercibido y que lo más factible es que no lo tomen al final, pero es muy importante saberlo porque el día de mañana la práctica diaria va a tener peso. Código de colores y colocación de los electrodos y errores comunes de conexión de los electrodos, ¿ok? Así que esa va a ser la dinámica de esta clase y procedemos. Perfecto. Tenemos acá lo que es ingreso de la persona en consultorio, ¿no? Ingresa la persona al consultorio, la recibimos, obviamente nos presentamos y lo primero que vamos a hacer después de presentarnos es contarle de qué se trata el estudio. Lo que queremos es que la persona esté relajada, no queremos que la persona esté tensa, no queremos que arranque con palpitación, no queremos nada, queremos que esté relajada. Y para que la persona esté relajada, le tenemos que transmitir que es un estudio que es bueno para el corazón porque nos permite saber cómo está funcionando esos voltajes bajitos que tiene, que uno no lo puede sentir, pero que el equipo los puede ver, ¿ok? Y ya con decirle eso, la persona va a estar tranquila si es que entró nerviosa. Lo más factible es que las personas ya están acostumbradas a hacerse electrocardiogramas, pero sin embargo puede ser el caso de que no sea así. Esto es importante, aunque parezca un detalle, porque cuando una persona está nerviosa, ya sea que tiene taquicardia, puede darse el caso de que tenga como que esté tensa muscularmente y eso genera ruido, como vamos a ver más adelante. Vamos a ir a 3 puntos esenciales de lo que es el ingreso de una persona al consultorio. Vamos a evaluar lo que es saber el motivo de consulta, el aspecto físico del paciente y la correcta posición en la camilla. Los 3 puntos son importantes, no son ni uno más que el otro ni uno menos. Los 3 son importantes. ¿Por qué? Saber el motivo de consulta. El entender el motivo de consulta es lo que nos va a permitir a nosotros tener el ojo al momento de analizar el electrocardiograma más enfocado en una cosa o con una mirada más general. Por ejemplo, si sabemos que una persona se viene a hacer un electrocardiograma de rutina o se viene a hacer un electrocardiograma donde ya se hizo otro hace poco y le dio todo bien, la realidad es que lo más probable es que no encontremos ninguna patología, o sea, vamos a estar con una mirada más general del electrocardiograma. Sin embargo, si tenemos una persona que llega con sintomatología, es decir, por ejemplo, viene con la piel húmeda, viene con disnea, viene con dolor precordial, viene con diferentes manifestaciones, incurgitación yugular, por ejemplo, no sé, viene con diferentes síntomas. Nosotros ya vamos a estar empezando, gracias a la clínica, conociendo la clínica, vamos a darle un poco más de foco a determinadas áreas del electrocardiograma, ¿no? Esto idealmente, obviamente, y la práctica es lo que nos va dando cancha
pero es importante eso. O lo mismo también si una persona sabemos que ya tuvo antes una patología en el corazón, como por ejemplo un bloqueo de rama izquierda. Genial, ya lo sabemos, ya sabemos que es normal en el electrocardiograma encontrar eso. Sabemos que si una persona tiene POC, ¿qué es lo que vamos a encontrar? O sea, vamos a tener resultados esperables en el electrocardiograma. Por eso es importante saber el motivo de consulta. Aspecto físico del paciente. ¿Qué nos sucede con esto? Que el electrocardiograma de un paciente que es obeso o de un paciente que es delgado y alto, que se le llama longilíneo, o de un paciente que, por ejemplo, tiene el pecho hundido, que se le dice pectum excavatum, esas variantes de la normalidad, esas variantes físicas, generan variantes de la normalidad en el electrocardiograma también. ¿Ok? Y comprender esto nos va a decir, ah, mira, estamos viendo tal señal en tal lado, entonces es por tanto, ¿entendés? Es por la condición física que tiene esa persona y no por una patología. O viceversa, o capaz que estamos viendo una patología y pensamos que es por la condición física de la persona. Ese tema de variantes de la normalidad es un tema muy importante. Más adelante voy a hacer una clase especial de eso para sumar al curso, pero no es un tema que se tome en el final, pero sin embargo es un tema muy interesante para tener en cuenta al momento de la práctica porque nos permite justamente evaluar, tener un diagnóstico diferencial de lo normal de lo patológico en determinadas situaciones. Así que eso por un lado y por último, con el ingreso de la persona al consultorio, lo que vamos a apuntar es lograr que el electrocardiograma salga bien. O sea, queremos evitar alteraciones externas. ¿Ok? ¿Qué es? Vamos a apagar un cachito la cámara, si ven acá. Paciente relajado. Un paciente relajado, que es lo que hablamos recién, que esté en decúbito supino, es decir, que esté acostado boca arriba la persona, que esté sin hablar y lo que vamos a buscar es reducir impedancias. ¿Con qué? Con el alcohol, por ejemplo. Cuando nosotros echamos alcohol en spray, lo que estamos haciendo es reducir las impedancias de la piel, estamos mejorando la conducción eléctrica. Y que saber qué más, que haya un ángulo que no sea mayor a 45 grados. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, que es necesario ponerle almohadas para inclinar y que puedan respirar bien. Pero que ese ángulo no supere los 45 grados, si no puede generar alteraciones en el electrocardiograma. Todas estas consideraciones son más que nada y fundamentalmente para la práctica, pero es necesario tenerlas en cuenta. Procedemos a la siguiente diapositiva. Activo de vuelta la cámara para que puedan ver posibles casos en la práctica, ¿no? Posibles casos en la práctica, y la idea de esto justamente se los cuento es para naturalizar estos pasos y saber con qué nos podemos encontrar y saber el motivo de consulta y saber el aspecto físico del paciente y la adecuada posición de la persona en la camilla, ¿ok? Es muy interesante ver, por ejemplo, este caso, que es una persona que está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Sabemos que viene con determinada sintomatología al consultorio, porque conocemos la clínica de un infarto agudo de miocardio. Y, por ejemplo, vemos alteración, vamos a buscar directamente las alteraciones en el electrocardiograma que sean posiblemente reflejo de esa patología. ¿Ok? Uno no se va a poner a hacer un análisis general de una persona que está llegando con una sintomatología de infarto agudo de miocardio, porque el tiempo vuela, ¿ok? Entonces uno directamente ante esa situación va a buscar esta variante, ¿no? Por ejemplo, esto que se llama supranivel del ST, del segmento ST, pero no viene al caso ahora, simplemente era para ponerlo a modo de ejemplo. Lo mismo acá, una persona que es obesa, por ejemplo, va a generar una variante del electrocardiograma, que son ondas Q en derivaciones de cara inferior, y porque el corazón se horizontaliza, o sea, se pone más horizontal en la cavidad, ¿cómo se llama? en la parte del pecho. Entonces al horizontalizarse lo que genera es que haya ondas Q en derivaciones de cara inferior. No viene al caso ahora lo que son variantes de la normalidad, porque como les digo, para entender este tema es necesario ver todos los temas anteriores, porque justamente la idea de eso, y por eso va a ser una clase especial, es hacer un diagnóstico diferencial entre lo normal de lo patológico. ¿Ok? Este es un caso, se lo puse en la imagen para que vean, esto se llama pectum excavatum, que es el pecho hundido en las personas y también genera variantes de la normalidad en el electrocardiograma. Y por último, lo que es la buena posición en la camilla y agregados, obviamente, no es solo la buena posición, fíjense en que acá tiene almohadas, pero no necesariamente está más de 45 grados. Vean también esto que le puse acá, que es un líquido. Este líquido es mejor
que el alcohol, porque son soluciones salinas que permiten mejor el paso de la conducción. Lo mismo, el hecho de que una persona tenga mucho vello puede generar que haya mucha impedancia, eso que hablamos, tipo mucha resistencia eléctrica al paso de la corriente. Entonces la idea sería cortar esos pelos, ya sea bueno, con una tijera si se tiene, y si no con una rasuradora descartable. ¿Esto se tiene en todos los lugares? No, lo más factible es que no. Pero bueno, se los digo para que lo tengan en cuenta como procedimiento ideal a realizar. Así que ponemos la cámara de vuelta y continuamos. Genial. Analizando todo eso, o sea, el lado de que entra la persona y teniendo presentes esos factores que, como les digo, no van a ser preguntas de examen, pero sí es importante que los tengan presentes, ¿ok? Que después vean la clase esta de vuelta y digan, ah, o el día de mañana vean la clase esta de vuelta y digan, ah, tengo que tener presente esto, tengo que darle más énfasis a la clínica de tal patología como para actuar rápido y fijarme tal cosa, por ejemplo, ¿no? Así con otras cosas, y eso se lo da la práctica. Perfecto, componentes del electrocardiógrafo. Acá donde vamos a entrar un poquito más ya en terreno. Lo que ven acá son dos electrocardiógrafos distintos. Por un lado tenemos, los dos son electrocardiógrafos digitales, obviamente, no hay ninguno analógico. Este electrocardiógrafo que ven acá es digital basado en PC. Ven, está directamente alimentado por la PC y genera una conexión entre la PC, valga la redundancia, y la persona con los electrodos que ven acá. Así que esto que ven acá se llama cable paciente, que ahora es este mismo que están viendo acá. Y por el otro lado, lo que tenemos en la otra imagen, que ya me adelanté un poquito, es el electrocardiógrafo digital portátil. ¿Ok? Este electrocardiógrafo es el más habitual, por lo menos de las prácticas que estuve teniendo, siempre vi este, en ningún momento vi el de PC, pero la realidad es que se pueden encontrar los dos tranquilamente, seguro. ¿Y de qué partes consta, no? ¿Qué es lo que tiene este electrocardiógrafo? Bueno, el equipo propiamente dicho, que este equipo es portátil y se carga, y por lo tanto también va conectado a la línea eléctrica. Esto es importante porque después vamos a ver uno de los tipos de ruidos eléctricos que está vinculado con esto. Este es el cable de alimentación del equipo. Acá lo que tenemos es los electrodos. Pero bueno, antes de ir a los electrodos, lo que quiero nombrar es el cable paciente. El cable paciente es la conexión entre los electrodos que están acá, que son los que van en la persona, y el equipo. ¿Okay? El cable paciente es el que lleva la información hacia el equipo. Es un cable especial que sale muy caro, y lo bueno de este cable, además de llevar la información eléctrica del corazón al equipo, es que tiene un sistema, como dice acá, un sistema de seguridad. Este sistema de seguridad está fundamentalmente para lo que es desfibrilación, es decir, cuando a una persona le realiza una desfibrilación y tiene un electrocardiógrafo puesto, o sea, le están haciendo el electrocardiograma, el equipo tiene protección ante eso. Y lo ideal es desenchufar el equipo, desenchufar el electrocardiógrafo, sacar las conexiones, los electrodos, pero bueno, en la situación sepan que es muy factible que ese equipo esté protegido, por si tienen que actuar de inmediato. Bueno, acá vamos a tener los tres tipos de electrodos, fíjense en pinza, que son los que vamos a ver más adelante, que van en los miembros superiores y miembros inferiores, los pies. Y vamos a tener los chupetes, los electrodos en forma de chupetes, que son los que van a ir en el pecho, más adelante se los voy a explicar. Y por último van a tener este tipo, pueden ser que vean este tipo de electrodos, que son electrodos descartables en forma de parche. ¿Ok? Lo más habitual obviamente es ver este tipo de electrodos. Estos se suelen ver en lo que es una ergometría, por ejemplo. El otro cable amarillo es un cable que va a tierra, que tiene que ver con lo que es equilibrio de cargas manual, y un factor y el componente esencial del electrocardiograma, porque por nuestro contacto con nosotros básicamente, es el papel de registro, este papel milimetrado y termosensible. Así que, y es justamente a lo que nos vamos a abocar ahora. Por eso quería mostrar los dos tipos de electrocardiógrafo, y por eso quería hacer énfasis en los componentes para finalmente terminar en lo que es el papel de registro. Perfecto. Bueno, parece que lo pronostiqué. Estamos acá ya en lo que es el papel de registro. ¿Qué nos muestra el papel de registro? Bueno, fíjense, acá es una imagen, nada más, no es necesario que analicen nada.
El papel de registro lo que nos permite ver es este trazado que nos hace el electrocardiógrafo en base a la actividad eléctrica del corazón. Lo que nos permite es evaluar ese trazado. ¿Cómo? Bueno, a través de un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical, todo lo que se mueva de manera vertical, nos va a estar hablando de un voltaje, de una amplitud, ¿ok? Nos va a estar hablando de esa señal del corazón. ¿Qué voltaje tiene? Bueno, lo vamos a saber gracias a que el papel milimetrado lo muestra en el eje vertical. Perfecto. Y ahora queremos saber, ¿y esa señal que nos viene del corazón, cuánto tiempo dura? Bueno, lo vamos a ver gracias a lo que es el eje horizontal del corazón, porque nos muestra la duración, ¿está bien? Entonces, todo lo que se mueva para arriba o para abajo es voltaje. Todo lo que se mueva de izquierda a derecha es duración. ¿Está bien? Voy a sacar la cámara para poder mostrarle esto. Para analizar un electrocardiograma es esencial saber interpretar debidamente el papel de registro. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber qué es lo que significa cada cuadradito, cada cuadrado grande, etc. ¿Está bien? Es muy importante saber eso, porque es lo que nos va a permitir decir esto está bien o esto está mal. Por eso acá les puse, con el cual podemos definir si existen o no anomalías en la amplitud o en el tiempo. ¿Está bien? Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, genial, ¿no? O sea, todo muy lindo con el papel milimetrado. Dijimos que estemos sensibles, que es una de las partes principales del electrocardiógrafo. Genial, pero ¿cómo lo usamos a nuestro favor? O sea, ¿cómo vemos un trazado en el papel electrocardiógrafo? Y esto es algo que sí se hizo mucho hincapié en la cursada y que es esencial entender, ¿ok? Es esencial. Y sé que generó problemas a lo largo del año y más de uno, y a mí incluso me ha mareado. Así que bueno, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. El papel milimetrado, como bien dice su nombre, pueden ver que está conformado por cuadraditos chiquitos que valen 1 milímetro cada uno, ¿ven? 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, por 1 milímetro de altura también, y se agrupan en bloques de cuadrados más grandes, que son de 5 cuadraditos chiquitos por 5 cuadrados, por 5 cuadraditos chiquitos de alto, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. O sea que vamos a tener cuadrados grandes de 5 por 5. Perfecto. Genial. Ahora bien, ¿no? ¿Cuánto vale cada cuadradito? Porque sabemos que cada uno en distancia real vale 1 milímetro. Está bien, pero ¿cuánto significa ese milímetro en el electrocardiograma? En tiempo, que es el eje horizontal, como estuvimos viendo anteriormente, y en voltaje, que es el eje vertical, como vimos. ¿Cuánto significa cada cuadradito? Porque tiene que tener un valor. No es que vamos a estar hablando de milímetro cuando analizamos un electrocardiograma. Vamos a estar hablando de voltaje y vamos a estar hablando de tiempo. ¿Perfecto? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, la respuesta es que no hay una respuesta concisa, sino que variará según la configuración del electrocardiógrafo. Y acá voy a apagar mi cámara para que puedan ver esto. Cuando nosotros tenemos un electrocardiógrafo, lo más habitual es que encontremos la configuración estándar, ¿ok? Es decir, que el electrocardiógrafo nos va a estar mostrando el gráfico a una velocidad, a un tiempo de 25 milímetros por segundo y a un voltaje de la señal que va a reflejar en el trazado de 10 milímetros equivalentes a 1 milivoltio. Está bien, ¿no? ¿Y qué significa esto? Vamos por el lado primero de los milímetros. ¿Está bien? Vamos por el lado de los milímetros. De los milímetros en el plano horizontal. Fíjense, dice que 25 milímetros equivalen a un segundo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos que 25 milímetros equivalen a un segundo, lo que nos está diciendo, sabiendo que cada cuadrado grande tiene 5 milímetros, es que va a haber 5 cuadrados grandes, vamos a tener un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes, cuatro cuadrados grandes, 5 cuadrados grandes. Cuando llegamos hasta acá, todo esto equivale a un segundo. Y ustedes me dirán, ¿por qué equivale a un segundo? Si son 5 cuadrados grandes. Bueno, acordémonos que cada cuadrado grande tiene 5 milímetros adentro. Entonces, son 5 milímetros más 5 milímetros más 5 más 5 más 5, 5 por 5, 25 milímetros. Entonces nos da que esto que recorrimos acá es un segundo. ¿Está bien? Esto que recorrimos acá es un segundo. ¿Cómo podemos saber cuánto vale cada cuadradito? Fácil. Si sabemos que 25 milímetros es un segundo, hacemos un segundo dividido 25 milímetros. O sea, regla de 3. En base a eso vamos a saber cuánto vale cada cuadradito. Cuando nosotros
queremos hacer eso, nos vamos a encontrar que un segundo lo vamos a desglosar, o sea, no vamos a poner un segundo. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en forma de milisegundo para que sea más entendible, más fácil. Fíjense, hacemos 1000 milisegundos, que es lo equivalente a un segundo, dividido 25. ¿Eso cuánto nos va? Que 25 es la cantidad de milímetros, la cantidad de cuadraditos chiquitos. Entonces, ¿eso cuánto nos da? 40 milisegundos. Entonces, lo que averiguamos gracias a regla de 3 simple es que cada cuadradito en el eje horizontal, que sabemos que es el eje del tiempo, va a valer 40 milisegundos, ¿ok? Ya sabemos el tiempo de cada cuadradito. Genial, o sea que la señal que me muestre el trazado electrocardiográfico, mientras más cuadraditos se mueva, más milisegundos va a estar sumando, ¿ok? Eso es lo importante entender. Ahora bien, dijimos que tenemos un plano horizontal que es el tiempo y un plano vertical que es la amplitud o el voltaje. Lo van a encontrar de las dos maneras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nos está diciendo que 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Lo van a ver escrito así, no van a ver el 1 acá. Van a ver escrito así. 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Entonces, venimos acá. Fíjense. Teníamos acá 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Genial. Seguimos, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9, 10 milímetros. Perfecto. ¿Saben qué tenemos acá? Ni más ni menos 1 milivoltio, gente. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos 1 milivoltio. Entonces, si nosotros queremos saber, lo mismo, volvemos como estuvimos atrás. Si nosotros queremos saber a cuánto equivale cada cuadradito en amplitud o voltaje, lo que tenemos que hacer es 1 milivoltio dividido 10. Y si nosotros hacemos esa cuenta, nos va a dar, esto justo está tachado acá, que es 0,1 milivoltios. ¿Ok? Entonces vamos a saber que cada cuadradito a lo alto va a valer 0,1 milivoltio. Fíjense, acá ya está expresado y es justamente que se muestra esto en base a qué, a la configuración estándar. Acá tenemos un cuadradito que dice 1 milímetro entre paréntesis porque es 1 milímetro, pero equivale a 0,1 milivoltios. ¿Por qué equivale a 0,1 milivoltios? Porque está dentro de la configuración estándar. ¿Está bien? Está dentro de esta configuración. Donde esta configuración que nos decía, volvamos a repetir, que 10 milímetros, que todo esto equivale a 1 milivoltio. Entonces, por regla de 3, descubrimos que cada cuadradito a lo alto vale 0,1 milivoltio. ¿Cuánto vamos a tener acá? 0,5 milivoltios. ¿Por qué? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivoltios acá. Y seguimos 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10 milivoltios, que equivale a 1 milivoltio. ¿Perfecto? Así que ni más ni menos. Eso es lo esencial. Acá tienen el caso de los 40 milisegundos. Fíjense, 1 milímetro en el plano horizontal, que era el plano del tiempo, dijimos, equivale a 40 milisegundos. Entonces vamos a tener, fíjense, 40 milisegundos, 80 milisegundos, 120 milisegundos, 160 milisegundos, 200 milisegundos. Es decir, que cada cuadrado grande vale 200 milisegundos. ¿Ok? Por eso, fíjense, 200 milisegundos 1, 2 van a ser 400 milisegundos, 600 milisegundos, 800 milisegundos y 1 segundo finalmente. Acá vemos cómo se cumple el hecho de decir 25 milímetros por segundo. Es un tema que muchas veces genera confusión. Sepan que para eso está el grupo, que no tengan duda en preguntar y que ahora vamos a seguir charlando más sobre el tema y que esto lo da la práctica también, o sea, el hecho de ver el electrocardiograma y decir, ah, listo, ya está. Uno se va a ir familiarizando, capaz que al principio cuesta entenderlo, pero nada, esto es esencial que lo sepan, eso sí, es esencial que traten de entenderlo y de ir implementándolo y de ir preguntando lo que no saben. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta, no? De que tenemos la configuración estándar? Porque dijimos, sí, genial, listo, cada cuadradito 40 milisegundos de ancho por 0,1 milímetro, 0,1 milivoltio de alto. Perfecto, ya está. Gracias a qué? A la configuración estándar. Buenísimo. Pero, ¿cómo sabemos que estamos en la configuración estándar? Bueno,
lo que tenemos que entender es que el electrocardiograma nos va a mostrar de dos formas eso. Por un lado, de una forma simbólica, donde lo vamos a ver expresado de esta manera, como un rectángulo que mide 200 milisegundos, es decir, un cuadrado de ancho por 2 cuadrados de alto, es decir, 1 milivoltio. Es un cuadrado de 1 milivoltio por 200 milisegundos. Ese símbolo nos da pauta de que estamos adelante de un electrocardiograma que tiene una configuración estándar. Después, como lo vemos, y textualmente nos aparece abajo, vamos a ver lo mismo que les expresé anteriormente, 25 milímetros por segundo, vamos a ver ahí, y después vamos a ver 10 milímetros, el equivalente a 1 milivoltio. Así sería, ahí lo van a ver. Continuamos con la siguiente. Pie en este tema del papel milimetrado, de entender el eje vertical y el eje horizontal y cuánto vale cada cuadradito en una configuración estándar, les muestro un ejemplo claro, ¿ok? Para ver algo en la práctica. Ahora no importa las ondas, no importa la onda P, el QRS, el ST, la onda T, la U, no importa nada de eso. Lo importante es que estamos viendo en un papel milimetrado un electrocardiograma y queremos ver qué amplitud tiene alguna de las ondas que estamos viendo y qué duración tiene alguna de las ondas que estamos viendo, ¿ok? Queremos evaluar algo, queremos ver amplitud y tiempo, nada más nos importa ahora. Perfecto, fíjense, y arrancando vamos a suponer que estamos primero con una configuración estándar, a pesar de que no haya nada que acá lo indique, yo les digo, confíen en mí, estamos ante una configuración estándar. O sea que vamos a estar con 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, equivalentes a un milivoltio. Perfecto. Y estos cuadraditos que vemos acá, que parecen cuadrados grandes, los vamos a tomar como cuadraditos de 1 milímetro por 1 milímetro. Perfecto. Así nos entendemos y estamos en la misma sintonía. Fíjense, vamos con este que está acá, que es el azul. Nos vamos a mover ¿en qué eje? En el eje horizontal. Por lo tanto, nos estamos moviendo en el eje del tiempo. ¿Perfecto? Y empezamos a contar. Acá comenzó esta onda y acá finalizó este segmento. Entonces, nosotros queríamos medir este tiempo, queríamos medir nosotros. Eso es lo que nos interesaba. Entonces nos fijamos desde el principio de la onda hasta el fin del segmento. ¿Cuántos cuadraditos hay, no? Bueno, contamos. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos, 5 cuadraditos casi. Hay 4 cuadraditos y medio. Perfecto. 4, es decir, 4.5 milímetros de ancho. ¿Está bien? Y como habíamos hablado, cuando tenemos configuración estándar, cada cuadradito vale 40 milisegundos. Por eso es lo importante de saber cada cuadradito cuánto vale. Entonces, cada cuadradito va a valer 40 milisegundos y por lo tanto la cantidad que vamos a tener acá es, fíjense, 40 milisegundos más 40 milisegundos son 80, más 40 son 160, perdón, 40 milisegundos más son 80 acá, son 120 en el tercero y son 160 en el cuarto cuadradito. Y como tenemos mitad del otro, van a ser 20 milisegundos. Entonces van a ser un total de 180 milisegundos de duración. Es decir, de acá a acá tenemos 180 milisegundos. Increíble que con un electrocardiógrafo y un papel milimetrado ya sabemos cuánto está durando esa señal eléctrica que nos está llegando. Y eso es lo interesante, ¿ok? Estamos en el plano horizontal viendo el tiempo. Perfecto. Ahora queremos cambiar un poco. Dijimos, bueno, genial, ya más o menos manejamos la medida del tiempo. Perfecto. Y ahora si quiero medir la amplitud, ¿no? Si yo quiero medir la amplitud, perfecto. Para uno medir la amplitud o voltaje, como les dije, uno tiene que tener una línea de base. O sea, tiene que, porque si, no es lo mismo medir acá para arriba que medir de acá para arriba. Entonces uno lo que traza, imaginariamente uno no traza nada, no escribe el electrocardiograma, uno imaginariamente dice, bueno, en este punto es el punto en el que la onda se empieza a tornar positiva. ¿Perfecto? Entonces, a partir de este punto nosotros empezamos a contar. Genial. Entonces comenzamos a contar. Un cuadradito, dos cuadraditos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadraditos. Perfecto, ¿no? 11 cuadraditos. Y como sabemos, al estar en una configuración estándar, cada cuadradito, ¿cuánto valía? Valía 0,1 milivoltios. ¿Está bien? Cada cuadradito valía 0,1 milivoltios. Entonces, si sumamos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabemos que 10 cuadraditos son 1 milivoltio, entonces acá va a haber 1,1 milivoltios o 1.1 milivoltios.
esta va a ser la amplitud que va a tener esta onda, que va a ser positiva, va a tener una onda positiva. Por ejemplo, si queremos ver esta que va para abajo, o sea, esta negativa, fíjense, va a tener un cuadradito y medio, podríamos decirle, un cuadradito y medio. Entonces, la amplitud de esta onda va a ser de 0,1 milímetro más 0,05 milímetros, porque es la mitad de un milímetro. Entonces vamos a tener en total 0,15 milímetros de onda negativa, ¿ok? De amplitud negativa, porque está por debajo de esta línea de referencia. Más adelante, como les digo, en la tercera clase, que es una clase muy importante, voy a hablar a detalle de lo que son las ondas, los segmentos, de lo que es esta línea de referencia. Así que nada, vamos a continuar ahora. Espero que les haya quedado claro y como les dije, este tema es muy importante. Pregunten en el grupo porque es lo que va a permitir tener facilidad al momento de leer el electrocardiograma y sacar los cálculos fácil. Buenísima esa presentación, ¿eh? O sea, esa transición, vamos a darle un crédito. ¿No? Porque como dijimos hasta hace un cachito, no, lo que estamos viendo, ese valor de los cuadraditos a lo ancho y a lo alto, era justamente porque estábamos con la configuración estándar. ¿Ok? Es decir, el valor de cada cuadradito, como les marqué, va a variar según la configuración en la que estemos. Pero igual quédense tranquilos que la mayoría de electrocardiógrafos, y siempre que uno use un electrocardiógrafo, lo tiene que encontrar en la configuración estándar, a no ser que uno lo cambie voluntariamente y después lo vuelva a poner en la configuración estándar, que es en la que se hacen todos los electrocardiogramas. ¿Perfecto? Lo importante es que sepan y entiendan qué función cumple estas dos modificaciones, de voltaje y de tiempo. ¿Ok? Que son las dos modificaciones que podemos hacer, porque podemos modificar el estándar en el voltaje o podemos modificar el estándar en el tiempo. ¿Está bien? En lo que es el voltaje lo vamos a estar modificando de dos maneras. Lo que es se llama configuración de 20 milímetros equivalentes a 1 milivoltio, es decir, 20 milímetros por milivoltio. Configuración 5 milímetros por milivoltio, es decir, que 1 milivoltio va a equivaler a 5 milímetros. Y acá cambiamos, que era la modificación del tiempo. Antes teníamos que un segundo equivalía a 25 milímetros, ahora tenemos que un segundo equivale a 50 milímetros. ¿Está bien? Vamos a ver a detalle cada uno de ellos para entenderlo bien porque puede parecer un poco complejo. Igual después hay diapositivas y todo para ir desarrollándolo. Mantenemos la misma, fíjense, nosotros lo único que estamos cambiando es la amplitud. Ahora, lo único que estamos variando es el voltaje de ese cuadradito. ¿Ok? El cuadradito sigue valiendo 1 milímetro, pero el valor que tiene ese milímetro cambió. ¿Está bien? En cambio, el milímetro que está en el plano horizontal sigue conservando su mismo valor, que es de 40 milisegundos, porque eso no lo cambiamos, eso se conserva. O sea, el papel sigue largándose del equipo a 25 milímetros por segundo. Eso, genial, perfecto. Entonces, ese voltaje, esa duración, perdón, se conserva. Esos 40 milímetros se conservan en el horizontal. Pero ahora, como dice, su amplitud se reducirá a la mitad. Presten atención a esto. Cuando usamos configuración de 20 milímetros, lo que hacemos es reducir a la mitad el voltaje. ¿Ok? Reducimos a la mitad del voltaje de cada cuadradito. ¿Entienden? ¿Y por qué se preguntan? Y claro, por regla de 3, lo mismo que planteamos anteriormente. Fíjense, la configuración estándar es 10 milímetros, 1 milivoltio. Hacemos 1 milímetro dividido 10, nos da que cada cuadradito a lo alto vale 0,1 milivoltio. Genial. Acá hacemos lo mismo, 1 milivoltio dividido 20. Y nos damos cuenta que al dividirlo por 20 estamos obteniendo 0,05 milivoltios. Entonces, eso es la mitad de 0,1 milivoltio. Por lo tanto, el voltaje de ese cuadradito, o sea, ese milímetro que antes significaba un valor, ahora significa la mitad. Antes significaba 0,1 y ahora 0,05. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite hacer como un zoom a la altura del electrocardiograma. ¿Está bien? A la altura del trazado. Nos permite como ampliar el trazado en la altura, es decir, en el voltaje. ¿Para qué nos funciona? Y porque capaz que vemos señales que están muy bajas en voltaje, capaz que miden 2 cuadraditos de alto y no las podemos visualizar bien porque hay ruido o por diferentes factores y queremos ampliar esa señal. ¿Ok? Si la queremos ampliar, lo que vamos a hacer, vamos a poner una configuración de 20 milímetros por milivoltio. ¿Está bien? Queremos ampliar en voltaje, vamos a esa configuración. Ahora estamos con la configuración de 5 milímetros por milivoltio, ¿ok? Que es lo contrario a la otra.
Fíjense, mantenemos la misma duración, o sea, todo genial, el papel sigue corriendo a 25 milímetros por segundo, por lo tanto cada cuadradito de lo ancho mide 40 milisegundos, pero ahora su amplitud se duplica, ¿ok? Es decir, la amplitud de cada cuadradito va a valer el doble. No es que va a cambiar el milímetro, el papel milimetrado sigue siendo 1 milímetro de alto, pero cambia el valor que tiene ese milímetro. Ahora ese milímetro no va a valer 0,1, va a valer 0,2. ¿Por qué? Porque hicimos 1 milivoltio dividido 5, ¿está bien? Y 1 milivoltio dividido 5 nos da 0,2 milivoltios. Por lo tanto, cada cuadradito ya no vale 0,1 milivoltios como era antes, sino que ahora vale 0,2 milivoltios. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo acá es acercar la altura. No estamos haciendo es achicar. Vamos a achicar la altura del trazado, como dice acá, y lo que nos permite esto es, al achicar la altura del trazado, es que capaz que veíamos señales en el trazado que eran muy amplias, que se superponían y que no las podíamos ver bien. Entonces lo que hacemos con esto es achicar la altura del trazado y vamos a poder visualizar bien las ondas. Ya no se van a superponer más, ¿ok? Entonces con esto lo que hacemos es achicar la altura, y con el otro lo que hacemos es ampliar la altura. Ampliamos o acercamos la altura y acá achicamos. Ahora lo que voy a hacer es apagar la cámara para mostrarle esta parte que es muy interesante, y es la modificación del tiempo, que es la segunda modificación que podemos hacer. Esta configuración se llama 50 milímetros por segundo, que es la velocidad a la que va a estar corriendo el papel. Como les dije anteriormente, ¿qué significa esto? Ustedes tienen que entender qué significa. Significa que en un segundo van a estar pasando 50 milímetros. Por lo tanto, si hacemos regla de 3, lo que hacemos es dividir hacemos un segundo dividido 50 milímetros. ¿Qué es esto que está acá? Un segundo, lo que es lo mismo que 1000 milisegundos, dividido 50, que son la cantidad de milímetros. ¿Qué nos da? Nos da 20 milisegundos. ¿Qué es lo que pasó? Antes, ¿cuánto valía cada cuadradito en el estándar? Cada cuadradito en el plano horizontal, voy a poner la cámara, cada cuadradito en el plano horizontal valía 40 milisegundos, ¿ok? Valía 40 milisegundos. Ahora lo que hicimos es que en vez de valer 40 milisegundos, valga 20 milisegundos. Es decir, que lo redujimos a la mitad. De esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que entren más cuadraditos en un segundo, y por lo tanto vamos a poder mostrar más trazado. Básicamente, esto lo que nos permite, y voy a volver a sacar la cámara, es diferenciar mejor las señales en caso de que haya taquicardias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es dividir la frecuencia cardíaca a la mitad. Básicamente estamos diciendo, bueno, en un segundo antes me entraban esta cantidad de trazados, por ejemplo, ¿no? De ondas. Ahora, gracias a que cambié la configuración a 50 milímetros por segundo, tengo más espacio. Puedo ver mejor. Es como que haces un zoom a lo ancho. Haces un zoom a lo ancho y permite ver señales que antes las ondas que no las podías ver, no las podías diferenciar. ¿Está bien? Pero ahora lo vamos a ver con un caso práctico para que quede más claro. Lo importante es que en este caso cada cuadradito va a valer 20 milisegundos. O sea, no se tienen que acordar el nombre, o sea, la cantidad y el valor que tiene cada cuadradito una vez que usan una configuración específica. Lo que sí es interesante que entiendan la función que tiene cada uno. Por un lado tenemos la configuración 20 milímetros 1 milivoltio, que es para hacer zoom, es como acercar, es como ampliar un voltaje, nos permite ampliar un voltaje, mientras que la configuración 5 milímetros por 1 milivoltio nos permite achicar un voltaje. Uno que estaba muy grande lo vamos a ver más chico. Y en el tiempo, una señal que estaba muy comprimida, así que donde estamos ante un caso de una taquicardia, es decir, muchos latidos seguidos y no podemos diferenciar bien las señales, no podemos hacer un análisis, entonces ahí, pum, le mandamos esta configuración, 50 milímetros por segundo. ¿Por qué? Porque nos da mayor espacio temporal para analizar la señal. Perfecto, vamos a verlo un poco de una forma más clara. Sé que es un tema complicado pero nada, va a estar bueno que lo sepan. El día de mañana seguramente van a ver la clase de vuelta y van a decir, mira qué boludez que era esto. Pero nada, es algo que es difícil de comprender en un inicio. A mí me pasó y bueno, por eso trato y quiero comunicárselo de la mejor manera posible, y sepan, de vuelta les reitero, que para esto está el grupo, para sacarse dudas. El grupo de la comunidad del curso, yo. Así que nada. Bueno, fíjense en esto.
Estas son las formas simbólicas que vamos a tener de ver cada uno de estas configuraciones, ¿no? Fíjense, ¿cuál es este que tenemos acá? El estándar, que nos está diciendo que tenemos que 1 milivoltio equivale a 10 cuadraditos. Fíjense, 10 cuadraditos, es decir, 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Y acá nos está indicando, al abarcar un solo cuadrado, que estamos ante una velocidad de muestreo o una velocidad de corrida de papel de 25 milímetros por segundo. Es decir, que en 5 cuadrados grandes yo voy a tener un segundo. ¿Por qué? Porque cada cuadrado grande tiene 5 milímetros. 5 por 5, 25. Perfecto. Ahora bien, fíjense en este. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tuvimos como ahora ese voltaje que teníamos acá lo tenemos como ampliado, ¿no? Bueno, entonces, que si dijimos que ampliábamos un voltaje con una configuración, ¿cuál es? La de 20 milímetros por milivoltio. En esta configuración, fíjense que ahora ya no tenemos 10 milímetros un milivoltio. Ahora, para lograr un milivoltio precisamos, ¿cuánto? Precisamos 20 milímetros, ¿está bien? Por eso, lo que hace esto es hacer zoom en lo alto, ¿ok? Es como que nos permite acercar, nos permite ampliar un voltaje. Algo que veíamos chico, ahora un voltaje que veíamos chico, ahora lo vamos a poder ver más grande. Esa es la finalidad. Después que tenemos la otra configuración, la de 5 milímetros por milivoltio, que es lo contrario a la de 20 milímetros por milivoltio. Si una lo duplica, como es este caso, la otra lo que hace es de reducirlo a la mitad. Fíjense en que antes, en la configuración normal, teníamos que 10 milímetros eran 1 milivoltio, ahora fíjense en que 5 milímetros son 1 milivoltio. ¿Ok? Es decir, que achicamos la amplitud de la señal. Y esto, como les digo, es en casos donde las señales son tan grandes que se superponen con las de arriba y no podemos diferenciar bien las ondas que estamos viendo. Entonces, para esto precisamos poner esta configuración. Son útiles, realmente son útiles y es importante saberlo, ¿ok? Y es importante verlo. Y como les dije, le van a aparecer con estos símbolos o le van a aparecer de forma escrita en el papel. ¿Qué más les va a comentar? Y esta es la última, que es la otra configuración, que no es de voltaje, sino de tiempo. Fíjense en que ahora las otras conservaban siempre un cuadradito horizontal, pero esta ya tiene dos cuadraditos horizontal y conserva los dos cuadrados verticales que equivalen a los 10 milímetros por milivoltio. Entonces, en este caso, lo que nos está indicando es que lo que pasó es que esa señal que veíamos que veíamos en un cuadrado, ahora la vemos en dos cuadrados. ¿Está bien? Lo que hicimos fue ampliar en la línea de tiempo la señal, básicamente. ¿Está bien? Fíjense este caso, voy a sacar la cámara. Fíjense este caso y era el caso del voltaje. Fíjense que acá tenemos cuadraditos, ¿no? Fíjense, acá tenemos 40 milisegundos vale cada cuadradito. 40 milisegundos, 40 milisegundos, 40 milisegundos, 40 milisegundos. ¿Qué sucede con eso? Se conserva, porque acá, fíjense, se conservó. Lo que cambió entre la configuración estándar y la configuración del suma al voltaje, es decir, la configuración de 20 milímetros por milivoltio, lo que cambió es que ahora cada cuadradito, por las cuentas que sacamos anteriormente, va a valer 0,5 milivoltios. Por lo tanto, fíjense, para este 0,5, 0,05, este 0,1 milivoltio, este 0,15 milivoltios y este 0,2 milivoltios. Se va sumando de a 0,05 milivoltios. Fíjense en que antes, para lograr 0,2 milivoltios, lo logramos con dos cuadraditos, porque cada uno valía 0,1. Pero ahora, para lograr 0,2 milivoltios, precisamos 4 cuadraditos. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo que hicimos fue ampliar el voltaje. Hicimos un zoom al voltaje. Vamos a ver señales que son chiquitas, las vamos a ver más amplias. Eso es lo importante que sepan y entiendan el uso. Bueno, ahora vamos a ver tres casos de este tipo de configuración. Fíjense, acá lo que tenemos es la configuración de 50 milímetros por segundo con 10 milímetros por milivoltio. O sea, los 10 milímetros por milivoltio son lo mismo que el estándar, lo único que varió fue el 50 milímetros por segundo. Perfecto, y fíjense que lo vemos con el símbolo de ahí. Son dos cuadrados grandes, ¿entendés? Dos cuadrados grandes nos está indicando eso.
¿Para qué se usó en este caso? Y porque antes este electrocardiograma estaban muy juntos, estos picos que ven acá estaban muy juntos y no permitía diferenciar bien las ondas que había. Justo hay una onda acá que se llama onda delta, que es parte de lo que es un síndrome de precipitación, que no se podía visualizar bien, entonces pusieron esta calibración para decir, ah, es un síndrome de precipitación, vemos la onda delta, perfecto. Entonces, para eso, o sea, fue funcional realmente, no es que uno anda configurando, uno no aprende esto para nada, no, es funcional, ¿está bien? Entonces, esto antes, este electrocardiograma, antes de hacer esta configuración de 50 milímetros por segundo, estaba todo muy comprimido, o sea, y no se podía visualizar bien. Como es el caso, por ejemplo, de este electrocardiograma que les puse acá. Este electrocardiograma, fíjense, están tan comprimidos los latidos, que esto que ven acá son latidos, lo mismo que estos son latidos. Estos latidos están tan cerca, o sea, hay una terrible taquicardia, más o menos de 300 latidos por minuto. Una persona que está a 1000 con el corazón. Y no se pueden diferenciar bien las ondas. No sabemos bien qué es lo que está pasando ahí, cuál es la causa que está generando esa taquicardia, ¿ok? Porque pueden ser muchas causas. Entonces, lo que hacemos en este caso es configurar en el electrocardiógrafo una velocidad de muestreo, o sea, variar la velocidad en el tiempo la que corre el papel de 50 milímetros por segundo. Es decir, que básicamente lo que estamos haciendo es dividir la frecuencia cardíaca a la mitad. Si nosotros acá teníamos una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto, cuando nosotros apliquemos esta configuración va a reducirse a 150 latidos por minuto, ¿ok? Eso es la función. Recuerden esto, y esto es lo trascendental. Básicamente lo que estamos haciendo es dividir la frecuencia cardíaca a la mitad, ¿está bien? Si se acuerdan eso, ya esto es funcional, ya no hace falta que se acuerden tanto ni el valor de los cuadraditos ni nada, porque lo más factible es que no quieran tomar mediciones, sino ver cosas que no están viendo, y eso es lo interesante. Obvio que sí, van a tener que tomar mediciones, sí, es algo importante, ¿no? Pero nada, esa es la idea, que entiendan el trasfondo. Continuamos con la siguiente. Vamos a poner ahí. Perfecto. Configuración. Ahora dejamos la configuración en el eje horizontal del lado del tiempo y pasamos a la configuración vertical, o sea, del lado del voltaje. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que 20 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Perfecto. Y que 25 milímetros por segundo. El tiempo, o sea, la velocidad de corrida en el papel en este caso, contrario al caso anterior que sí cambiaba, acá no cambia, ¿está bien? O sea, lo conserva, perfecto. Y fíjense en que ahí está el símbolo hermoso que le indiqué anteriormente, que es ese símbolo donde el ancho está conservado, o sea, el ancho de esta onda cuadrada es de 200 milisegundos, es de 5 milímetros, es decir, 200 milisegundos, y tiene justamente, fíjense, ya no tiene dos cuadrados como pasaba en el 10 milímetros por milivoltio, que eran dos cuadrados grandes, sino que ahora son 4 cuadrados. Entonces nos está indicando que estamos en esta configuración. Y si nos acordamos para qué era esta configuración, vamos a recordar que era para ampliar los voltajes, ¿ok? Que era para que un voltaje chico lo podamos ver más grande. Acuérdense de eso, duplicamos el voltaje de la señal para verla mejor, ¿está bien? Eso es vital, acuérdenselo, configuración 20 milímetros, 1 milivoltio, nos permite duplicar el voltaje de la señal para verla mejor. Después, si quieren, van a los cálculos y a la regla de 3 y le tratan de cazar la vuelta para entender y saber y comprender bien el valor de cada cuadradito una vez que tiene esta configuración. Pero lo esencial es que entiendan esto, duplica el voltaje. Señales chiquitas, la vamos a ver más grande. ¿Está bien? Como es este caso, por ejemplo, en este caso lo que sucedía es que teníamos una onda P, no importa, ahora después vamos a ver, como le digo, la tercera clase sobre ondas, segmento, intervalo, pero esta onda P lo que sucede, que esta que está acá, era muy chiquita, ¿está bien? No la podíamos ver. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se agarró y se tocó esta configuración y gracias a esta configuración pudimos visualizarla y pudimos decir, ah, hay onda P, pensábamos que no había porque no la veíamos. Entonces hay, y eso es muy, muy importante, ¿ok? Así que nada, esto es funcional, realmente funcional, pero entiendan esto, entiendan lo básico de la esencia de esta configuración. Continuamos. Configuración de 5 milímetros por milivoltio. Como dijimos, la anterior nos permitía ver un voltaje chico,
lo veíamos ahora más grande. Acá es lo contrario, un voltaje que es muy grande, ahora lo vamos a ver más chico. Fíjense en este caso, no importa la patología que es, no vamos a hablar de que es una hipertrofia biventricular ni nada, no nos vamos a meter en ese tema, pero lo que sí podemos ver es que en esta parte del electrocardiograma tenemos unas ondas que son muy grandes y que están superpuestas con las de arriba. Entonces no podemos distinguir bien qué está pasando, ¿ok? No sabemos cuánto se extienden realmente, porque están mezcladas con las de arriba. Entonces, lo que hacemos con esta configuración de 5 milímetros por milivoltio es reducir a la mitad ese voltaje, ¿está bien? Vamos a dividir a la mitad el voltaje. Es decir, que esto que lo veíamos de este tamaño, ahora lo vamos a ver así, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cada milímetro ahora tiene un valor distinto en altura. Y eso es lo esencial. Es decir, que señales grandes las vamos a achicar para verlas mejor. Perfecto. Todo esto, los tres parámetros, tienen que tener claro, son las tres configuraciones que salen de lo que es la estándar, sirven para ver mejor las señales y las ondas en determinadas situaciones. La de tiempo, o sea, la de 50 milímetros por segundo, ¿sirve para qué? Para ver mejor en lo que es una taquicardia, ¿ok? La de 20 milímetros por milivoltio nos sirve más para ver voltajes reducidos, como veíamos anteriormente de la onda P, que no la podíamos distinguir y gracias a esa configuración dijimos, ah, estás ahí, te vimos, te encontramos, genial, gracias. Y ahora la de 5 milímetros por milivoltio lo que nos permite es decir, che, tenés señales que son muy grandes, que se extienden mucho, se superponen con las de arriba y no las podemos diferenciar, ¿ok? No podemos decir, che, ¿cuántos milímetros tiene hacia arriba? ¿Cuántos milímetros tiene hacia abajo? Bueno, para ver con claridad eso, aplicamos esta configuración de 5 milímetros por milivoltio. ¿Perfecto? Así que nada, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Eso, terminamos con lo que es configuración de papel milimetrado, del electrocardiógrafo con respecto al papel milimetrado. Sé que, como le digo, que no es un tema tan sencillo de comprender a primera instancia, pero la práctica es cranearlo un poco, sentarse y analizarlo, y van a poder, y como les digo, el grupo está para eso, para preguntar, porque es un tema importante. ¿Está bien? Y los que van a cursar primero, los que van a cursar electro el año que viene, quédense tranquilos que si ven esta clase, lo cranean un poco y después se lo explica el profe, lo van a tener así. Así que nada, eso. Ahora continuamos. ¿Con qué continuamos? Con lo que es calibración de los filtros del electrocardiógrafo. ¿Perfecto? Filtro de electrocardiógrafo. ¿Qué función cumple un filtro, no? El filtro no deja pasar tal señal. Esa es la función. ¿Y por qué uno diría, che, ¿y por qué yo no quiero dejar pasar tal señal? Bueno, porque lo que sucede es que el corazón, la actividad eléctrica del corazón trabaja con milivoltios, es decir que es una señal que tiene muy bajo voltaje, muy baja amplitud y es difícil para un equipo electrónico captar esa señal y no alterarse, porque son señales bajas. Entonces, alterarse con ruido externo, ¿ok? Entonces lo que creó son filtros. ¿Y por qué y para qué puntualmente creo estos filtros? Bueno, va a haber tres filtros que son esenciales y son debido justamente a solucionar este problema del ruido eléctrico, es decir, que el electrocardiógrafo pueda captar solamente la actividad eléctrica cardíaca, que es lo que le importa. Quiere reducir el resto de actividad eléctrica que le llega y quiere captar esa. Entonces utiliza tres filtros. Uno es un filtro pasa alto, que es para la actividad muscular, como ven en este caso. Cuando uno contrae un músculo, cuando uno tiene el músculo tenso, ese músculo genera potenciales de acción y ese potencial de acción, al igual que sucede en el músculo cardíaco, genera vectores de despolarización, bueno, genera electricidad, por así decirlo. Y esa electricidad altera el trazado del electrocardiógrafo. Por eso justamente es tan importante que la persona, al momento de hacerse el electro, esté tranquila, esté relajada. ¿Ok? Por eso es importante. Entonces va a tener un filtro para la actividad muscular, o sea, para cuando la persona está tensa o cuando hay mucha contracción involuntaria. Va a tener un filtro pasa abajo, que es para la respiración, y ahora vamos a ver cada uno de los filtros puntual, pero este filtro pasa abajo es para la respiración, porque cuando respiramos los músculos inspiratorios y expiratorios están funcionando, ¿ok? Y genera ruido, eso, genera un ruido específico, genera modificaciones en la señal del electrocardiograma. Y la idea es reducir eso.
Y lo mismo, voy a correr acá, que es lo que nos están viendo, que es el divino tomacorriente. Sabemos que nosotros ahora estamos haciendo foco en lo que es un electrocardiógrafo digital portátil. Sabemos que tiene un cable que va al tomacorriente. Perfecto. Ese cable que va al tomacorriente, que lo conecta, tiene una particularidad. Y es que la línea eléctrica tiene armónicos, se le conoce. O sea, es ruido eléctrico. Y ese ruido eléctrico puede afectar el trazado electrocardiográfico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los físicos, todos los ingenieros electrónicos, toda la gente para solucionar eso? Bueno, puso un filtro. ¿Un filtro para qué? No para la actividad muscular, no para los músculos respiratorios, sino para la corriente alterna. ¿Ok? Puso un filtro para eso, que se llama filtro Notch. Perfecto. Entonces vamos a tener nuestros tres filtros divinos de la vida y vamos a continuar para verlo un poquito más en detalle. Perfecto. Ahora bien, ¿no? Estuvimos hablando del ruido, estuvimos hablando de que la actividad eléctrica cardíaca es de bajo voltaje, que el electrocardiógrafo precisa diferenciarla de otras actividades eléctricas que no sean lo que nosotros queremos registrar en el trazado. Entonces, lo que sucede es que, claro, ¿cuáles son estos ruidos, no? Bueno, va a haber tres tipos de ruido, fíjense. Uno, el A, que va a ser este que ven acá, que es el ruido generado por la respiración. Fíjense que son como ondulaciones. O sea, cuando ustedes ven estas ondulaciones así, es ruido respiratorio, ¿ok? Y para eso hay un filtro que soluciona ese ruido, ¿ok? Esa frecuencia de señal, lo soluciona, lo filtra, no lo deja pasar. Entonces ya no lo vamos a ver en el trazado electrocardiográfico y por eso son tan importantes los ruidos. Por eso son tan importantes entender para qué funciona cada filtro, porque los van a ver en la práctica diaria. ¿Okay? Cuando tengan un electrocardiógrafo enfrente y vean la configuración, van a ver que se pueden configurar los filtros y no van a entender nada de qué trata. Pero ahora sí, con esto sí van a entender. Así que nada, fíjense entonces, esas ondulaciones es ruido respiratorio. Y el ruido que está abajo, que es el B, es el generado por la actividad muscular, ¿ok? El músculo esquelético. Fíjense que son como ondulas, que son variaciones rápidas de una frecuencia alta y así, rápidas, que con una amplitud baja, pero que generan ese ruido, esa molestia en el trazado. Hay una onda que se llama P, que ya la nombré anteriormente, que no la podemos distinguir bien con este ruido. Entonces queremos reducirlo, ¿ok? Queremos reducir esa actividad eléctrica muscular. ¿Cómo lo hacemos? Con un filtro, por suerte. Tenemos un filtro, obviamente también pidiéndole a la persona primero que se relaje, pidiéndole a la persona que si está con las manos como temblorosas, que la coloque debajo de la pelvis, por ejemplo, eso ayuda mucho. Así que eso es lo primero. Después, si vemos que no cambia, que seguimos teniendo ruido muscular, y bueno, cambiamos el filtro, modificamos el filtro. Y por último, vemos acá que el ruido eléctrico generado ¿por qué? Por la corriente alterna. ¿Ok? Esta corriente alterna, fíjense, lo que nos genera es un engrosamiento de la señal. O sea, no podemos diferenciar bien la señal. Entonces, el filtro notch, que es ese para la corriente alterna, nos va a estar solucionando este tema. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Activamos de vuelta la cámara, ¿no? Y ahora la preguntita, genial, decimos, buenísimo con el ruido, ¿no? Todo perfecto, pero ¿cómo configuramos los filtros? O sea, ¿cómo pongo en el filtro, por ejemplo, el filtro notch de corriente alterna, ¿no? Hay valores recomendados para esto y son los valores recomendados que les voy a colocar acá y se configuran de una manera específica, ¿ok? O sea, lo importante es saber los valores recomendados para que la señal cardíaca no se vea afectada. Porque si nosotros le ponemos cualquier valor a los filtros y vamos a estar alterando el electrocardiograma de una manera errónea. O sea, vamos a estar evaluando un trazado que no nos va a servir. ¿Ok? No va a ser funcional evaluar ese trazado porque va a generar falsos positivos o falsos negativos de patología. Entonces, perfecto. Es importante que conozcamos estos filtros y que sepamos cómo están puestos en el electrocardiógrafo que estamos usando. Nosotros vamos a ir a la parte de filtro. En cada electrocardiógrafo se configura de una manera específica, pero vamos a ir a la parte de filtro y nos vamos a fijar. Bueno, genial. El filtro notch de corriente alterna. Para corriente alterna. ¿Cómo está? ¿Qué valor tiene? El filtro pasa bajo para ruido muscular. ¿Qué valor tiene? El pasa alto para ruido respiratorio. ¿Qué valor tiene? Bueno, y los valores van a ser estos que vamos a ver ahora. Por un lado, sabemos que el filtro notch atenúa lo que van a ser todas un rango de frecuencias que son bajos, o sea, un rango de frecuencia que es corto y está en torno a los 50 Hz.
¿ok? Los 50 Hz, que es una unidad de frecuencia que es de ciclos por segundo. La función que tiene justamente es que las señales que vienen de la red eléctrica, que tienen esta frecuencia de 50 Hz, el filtro dice no, vos no pasás acá, vos no me vas a generar interferencia, no me vas a generar ruido eléctrico. Entonces esas señales no van a pasar. Por lo tanto, al momento de configurar el filtro noche, ustedes van a tener dos opciones para poner. Van a tener la opción de poner 50 Hz o la opción de poner 60 Hz, ¿ok? Claramente no van a poner 60 Hz porque la frecuencia en la red eléctrica de Argentina es de 50 Hz, no es de 60 Hz. ¿Está bien? 60 Hz puede ser en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí sí iría la de 60 Hz. Acá va la de 50. Así que nada, eso no tiene mucha más magia. Filtro pasa abajo. Como bien indica su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que es un filtro que nos deja pasar las frecuencias que estén por debajo del punto de corte, es decir, que de la frecuencia que nosotros le seteemos en el equipo. Entonces, este filtro lo que hace justamente, como les dije, es bloquea las señales que estén por encima del valor seleccionado y al mismo tiempo permite el paso de las señales que estén por debajo del valor seleccionado. Por eso, cuando digan filtro pasa abajo, entonces va a tener un valor que el valor de frecuencia me va a marcar que lo que esté por debajo de esa frecuencia, o sea, frecuencias inferiores me las permite y frecuencias superiores me las saca. Diciendo eso, acuérdense en la diapositiva anterior que el ruido muscular, ¿cómo era? Tenía una frecuencia elevada, era cortito de amplitud, pero de una frecuencia elevada. Entonces lo que hacemos con este filtro es eliminar ese ruido muscular, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar una frecuencia que nos va a bloquear las frecuencias superiores y nos va a permitir el paso de frecuencias más bajas. Así que eso sería lo esencial. ¿Y qué valor le ponemos en la configuración de este filtro? Cuando estemos en el electrocardiógrafo, 150 Hz, ¿ok? Te van a poner 150 Hz. Perfecto. Si tienen mucho ruido muscular, si ya está como que una persona que tiene capaz Parkinson, está muy complicado, y ahí prueban con bajar el valor de ese filtro a 40 Hz. Tienen que pensar que si lo ponen en 40 Hz, todas las frecuencias, todas las señales con frecuencias que estén por encima, el electrocardiógrafo les va a costar, o sea, van a estar atenuadas, no las va a ver bien, ¿ok? Entonces, incluso los voltajes van a estar disminuidos y eso es para tenerlo en cuenta. Pero bueno, hay casos puntuales donde se usa. Pero bueno, ustedes, más allá de eso, lo importante es que sepan que el filtro pasa abajo para ruido muscular va a los 150 Hz. Filtro pasa alto, como dijimos, es para el ruido respiratorio. Y como analizamos el anterior, acá el filtro pasa alto, como bien dice su nombre, filtro pasa alto. Es decir, que nos permite pasar las frecuencias que estén por encima del valor que nosotros le pongamos en el electrocardiógrafo, o sea, el valor de seteo. Es decir, que si yo le pongo el valor 5, por ejemplo, me va a permitir pasar frecuencias del 5 para arriba. Y del 5 para abajo, no, me las bloquea. ¿Ok? Contrario a lo que sucedía con el anterior. Fíjense que el ruido respiratorio tiene una frecuencia que es baja. ¿Está bien? Tiene una frecuencia que es muy baja. Entonces, la idea de este filtro es bloquear el ruido respiratorio, que como vimos eran, perdón que no aparezco, como vimos eran ondulaciones. ¿Está bien? Así que esa es la finalidad. Como bien dice acá, este filtro bloquea las señales que estén por debajo del valor que seleccionen, al mismo tiempo que permite el paso de señales que estén por encima, como les dije. La configuración adecuada debe ser de 0,05 Hz, ¿ok? Ya que de esta manera bloquearemos el ruido respiratorio. Perfecto. Esto, poner valores muy altos de este filtro lo que hace es generar alteraciones en la onda T, que es la onda que nos habla de la repolarización del ventrículo. Pero bueno, como les digo, eso lo vamos a ver en la tercera clase pregrabada, así que nada. Lo importante es que sepan en esencia, más o menos por encima, para qué funciona cada filtro, qué ruido limita, o sea, ruido respiratorio, ruido muscular o de corriente alterna, y qué configuración lo ponemos. Notch 50 Hz. Filtro pasa abajo 150 Hz. Filtro pasa alto para ruido respiratorio 0,05 Hz. Listo. Eso, con saber eso ya están un paso más adelante. Cuando tengan sus prácticas van a estar más canchero al momento de configurar un electrocardiógrafo.
Porque me ha pasado de ir a un UPA, por ejemplo, y ver que no hay ni la más mínima idea de la función que cumple un filtro, ¿ok? Y es importante, ¿ok? No es algo menor, porque altera, como les digo, si ese electrocardiógrafo está modificado por alguna manera y no está esta configuración estándar o recomendada, las señales van a salir alteradas, ¿ok? Y es importante saber para qué función cumple. Vamos a entrar en lo que es código de colores y una adecuada colocación de electrodos. Sin embargo, volviendo un cachito al tema anterior, nadie le va a preguntar en el final sobre el filtro notch, ni sobre el filtro pasa bajo, ni sobre el filtro pasa alto, ni sobre los ruidos. Capaz sobre los ruidos puede llegarse a hablar, pero muy raro, ¿no? Lo dudo muchísimo. Eh, Así que nada, estén tranquilos por ese tema. Yo decidí explicarlo, es un tema que decidí abordar por una cuestión de que me parece un tema muy interesante y un tema que va a estar en la práctica diaria, o sea, es un tema funcional. ¿Okay? Nos sirve a nosotros como técnico en prácticas cardiológicas. ¿Okay? Me pasó de ir a un UPA y de que la persona que está ahí a cargo no conozca justamente esto de los filtros, y es un tema interesante porque nosotros podemos hacer uso, son como herramientas que nos va dando el electrocardiógrafo o mismo herramientas que si no están bien configuradas nos generan distorsiones o problemas, ¿ok? Entonces por eso es importante. Así que nada, pero sin embargo, como les digo, si están preparando el final, no le van a dar tanto énfasis a lo de los filtros, los ruidos, la configuración y eso, ¿ok? Es meramente orientativo. Sin embargo, en este caso sí. ¿Okay? Cuando hablamos de código color y una adecuada colocación de los electrodos, es un tema importante para la cátedra porque nos habla de cómo de lo bien que sabemos poner los electrodos en el cuerpo de la persona, ¿no? Para captar esa actividad eléctrica. Es un tema tan importante como el papel milimetrado. Podríamos decir un poco más porque nuestro eje a lo largo de la carrera es analizar un electrocardiograma, pero acá esto es muy importante. Así que bueno, arrancamos. Cuando nosotros vamos a agarrar un electrocardiógrafo, o sea, cuando nos vamos a encontrar con el electrocardiógrafo, pueden haber dos cosas. Con el cable paciente, que dijimos que era el cable que recibía la señal eléctrica del corazón y la llevaba al equipo. ¿Ok? Ese cable es el cable paciente, ese cable gris, un cable muy caro. Y ese cable tiene electrodos, ¿está bien? Ese cable tiene electrodos, perfecto. Esos electrodos tienen un código de colores que es específico y que hay que aprendérselo, ¿ok? Eh, ¿Te lo van a tomar al final? No, lo más factible es que no. Pero sin embargo lo tenés que saber. O sea, como les digo, en la práctica diaria van a ir y se van a tomar con un sistema que es americano o un sistema que es europeo. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros vamos a tener electrodos que son periféricos, que van a ser lo de los miembros superiores y lo de los miembros inferiores, es decir, los que se ponen en la muñeca y los que se ponen en el tobillo. Y nosotros con esos electrodos vamos a estar captando la actividad eléctrica desde los miembros. Perfecto. Y después vamos a tener lo que son los electrodos precordiales, que son los que se ponen, vamos a bajar un poquito la cámara, los que se ponen en el pecho, ¿está bien? Los que se van a ir ahí en el pecho, en el precordio. Así que hasta ahí estaría todo genial. Viene la persona, está acostada en la camilla, ya nos fijamos los filtros, nos fijamos la configuración de la velocidad de muestreo, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros un milivoltio, está todo ok. Los filtros estaban todo perfecto, filtro noche en 50 Hz, filtro pasa alto en 0,05 hercios para lo que es ruido respiratorio, genial. Después teníamos filtro pasa bajo en 150 hercios para lo que es atenuar el ruido muscular. Todo genial, hasta ahí le dimos la indicación a la persona, una breve anamnesis, todo perfecto. Ahora bien, ¿cómo le colocamos los electrodos? Bueno, acá viene el punto y es que hay dos sistemas. Como les dije, cuando vemos un electrocardiógrafo, este cable paciente puede tener dos colores distintos. Dos variantes de colores distintos. Por un lado tenemos el europeo, que es el más común de ver y el que estamos más habituados, por lo menos yo de la experiencia que tuve a lo largo del año, fue el que más me familiaricé. Y bueno, justamente este responde a lo que es el semáforo, fíjense, estos electrodos que son en pinza, que son los electrodos periféricos, fíjense en que el de color rojo va a ir en la mano, vamos a tener un color rojo, un color amarillo, verde y negro.
Color rojo, muñeca, mano derecha. Color amarillo, muñeca, mano izquierda. Color verde, tobillo, pie izquierdo. Color negro, que es el neutro, tobillo, pie derecho. Perfecto, está ahí, todo genial. Esa es la colocación. En cambio, esto como mnemotecnia, fíjense que es como si levantan la mano, sería como un semáforo. Rojo, mano derecha, amarillo y verde. Sería como un semáforo. Eso es lo interesante. En este caso, en contrario, el americano, cuando hablamos de lo que son los electrodos periféricos, vamos a estar viendo que ya acá en la mano derecha que antes estaba el rojo, ya no va a estar mal rojo, vamos a encontrar un cable blanco. O sea que si nosotros encontramos un cable blanco, va a ser el electrodo que va en la mano derecha. Perfecto. Después en la mano izquierda no vamos a encontrar más un cable amarillo en la muñeca izquierda. No, vamos a encontrar ahora, ¿qué cosa? Un cable negro. ¿Ok? Nos cambió totalmente ya. Así que tenemos que acordarnos, mano derecha blanco, mano izquierda negro, el pie izquierdo, que justamente es uno de los electrodos importantes, fíjense que ahora es rojo, o sea, cambió, ya es rojo. Y el derecho, que antes era negro, ahora es verde, ¿ok? O sea, el sistema americano en lo que son los electrodos periféricos cambia totalmente. Y es importante porque cuando se encuentren con un electrocardiógrafo que no saben qué posición va, lo van a tener que colocar adecuadamente porque si no va a generar alteraciones en el electrocardiograma. O sea, no importa de qué color es cada uno, lo importante es que estén conectando cada electrodo donde corresponde, en su mano específica. Y para eso está el código de colores. ¿Cómo se lo pueden acordar este? Bueno, pueden decir, la nieve está sobre la hierba, que es verde, o sea, la nieve que es blanca está sobre la hierba que es verde, y el humo que es negro está sobre el fuego que es rojo. Se lo pueden acordar de esa manera. Y ahí ya van a tener los eh, los electrodos periféricos. Lo segundo, precordiales. Fíjense en el europeo, que es como le dije, el que seguramente estén más habituados a ver, tiene la particularidad que las precordiales, lo único que va a cambiar con respecto al americano, y esto está bueno, gracias a Dios, porque si no sería un quilombo, el hecho de que solamente cambia no, el electrodo C4 y C5 y el electrodo B4 y B5. Son lo mismo, B4, B5, C5, son lo mismo. Lo importante es que cambien los colores, ¿ok? En los cables van a ver que en el americano es B4 es azul y B5 es naranja. Y después van a ver en el europeo que B4 es marrón y que B5 es negro. ¿Está bien? Eso es la práctica, o una vez que se manejen en algún lugar con diferente sistema de código de colores, lo van a aprender. Y más cuando estén bajo estrés, así que no, eso se graba en la memoria, tranqui. Pero bueno, eso es lo interesante. Ahora bien, ¿no? Porque todo genial el sistema, pero no te dije cómo colocar las precordiales, ¿no? Porque ahí vimos un dibujito súper por encima y el hecho de colocar las precordiales es importante. Como dijimos, los electrodos periféricos van en los miembros, superiores en las muñecas y en los tobillos. Todo genial, divino. Pero ahora lo que sucede también, y lo que hay que prestar atención es a la colocación de los electrodos precordiales. Y es un tema interesante e importante porque si colocamos mal los electrodos en la práctica vamos a tener problemas como vamos a ver más adelante, al momento de visualizar las señales del electrocardiograma. Perfecto, o sea, ver el trazado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense. Acá, este que tenemos acá, que vemos en rojo, es B1. Es el electrodo precordial B1. Y fíjense en que este electrodo, como habíamos visto en un principio, es del tipo chupete, es decir, que es succión. Este lo aprietan, lo colocan acá y se queda pegado a la piel, básicamente. Y acuérdense siempre de usar alcohol para limpiar la zona, bueno, reducir la impedancia, disminuir el vello si hay que disminuirlo, bueno, todos esos factores. Pero bueno. Independientemente de eso, B1 va en esta posición, B2 va en esta, B3 en esta y así. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son estas posiciones? Porque no es que se colocan así nomás. Fíjense. Nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente en la camilla, vamos a fijarnos esto que es la escotadura yugular. ¿Está bien? Esta escotadura yugular que está en el manubrio del esternón, que es esta parte, es una zona que nos va a servir de referencia ¿para qué? Para encontrar esta unión que está acá. Que esta unión que está acá es
que es el redondel que lo marco acá, es el ángulo de Lewis. ¿Y qué es lo lindo del ángulo de Lewis? ¿A qué función cumple que ese reparo anatómico? Que nos permite encontrar la segunda costilla. Y una vez que encontramos la segunda costilla, sabemos que por debajo encontramos el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Y eso, ¿por qué nos sirve? Porque si nosotros contamos 1 y 2 espacios intercostal más abajo, vamos a estar en las posiciones donde tenemos que empezar a poner los electrodos. ¿Ok? Las posiciones reglamentarias que se tienen que hacer, ¿ok? No se pueden poner en cualquier lado, se ponen acá los electrodos. Si no, el electrocardiograma va a salir con variantes que no tiene que salir. Así que nada. B1, ¿dónde ponemos el electrodo B1? Este electrodo de color rojo, siempre va a ser rojo en los dos, tanto en el sistema americano como en el europeo, siempre va a ser rojo. ¿Dónde lo ponemos? B1, línea paraesternal, o sea que está al costado del esternón, en el espacio, en el cuarto espacio intercostal, ¿ok? Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Perfecto? O borde derecho del esternón, como dice acá. Después nos vamos al lado, también, cuarto espacio intercostal, que lo encontramos gracias al ángulo de Lewis, que nos marcó la segunda costilla, encontramos el cuarto espacio intercostal 2 espacios más abajo. Encontramos la posición de B2, que es lo mismo, o sea, parecido a B1, pero del otro lado. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿está bien? O borde esternal izquierdo. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que hacemos? Y acá el tip de colocación, fíjense. B3, que es esta que tenemos acá, esta que es B3, se coloca luego de poner B2 y B4, ¿ok? Y, o sea que no, yo después de poner B2 no voy a poner B3, no, estaría mal si hago eso. Agarro, lo que hago es, pongo B4, perfecto. ¿Dónde va B4? ¿Dónde coloco B4? Bueno, B4 va en el quinto espacio intercostal, que lo pueden ver acá, quinto espacio intercostal, y a la altura de la línea medio clavicular, ¿ok? La persona va a tener, vamos a verla de frente y vamos a ver la clavícula hasta donde se extiende y vamos a ver la mitad de la línea medio clavicular y ahí vamos a poner B4 en el quinto espacio intercostal. Perfecto, ¿ok? Entonces una vez que pusimos B4, ahí vamos a poner B3. Que B3, B2 y B1 es igual en el sistema americano y en el europeo los colores, así que despreocúpense por eso. Ahora sí, B4, que esta sí cambia, obviamente el color, pero no viene el caso ahora seguir con ese tema. Seguimos con B4, que ya la colocamos B3 que iba entre medio y va de forma recta, por eso le puse ahí recto. Fíjense que se forma una línea. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos B5, que es de color negro, la vamos a tener en quinto espacio intercostal también, pero línea axilar anterior. O sea, acá lo vemos muy junto, pero va un poco más para atrás. Línea axilar anterior sobre el mismo espacio intercostal. Y después vamos a tener B6 en la línea axilar media, ¿ok? En el medio de la axila, a nivel de la... o sea, en mitad de la axila, a nivel de lo que es el quinto espacio intercostal, ahí vamos a tener B6. Y ahí, gente, estarían puestas exactamente y de forma perfecta todas las precordiales. Ni más ni menos, yo acá le hice otra anotación y es B5, B4, B5 y B6 van rectos a lo largo del quinto espacio intercostal. ¿Ok? Por eso está esta línea. No se ondulan hacia arriba ni hacia abajo ni nada, se mantienen rectos. Incluso esta rectitud, cuando veamos más adelante derivaciones especiales, vamos a ver que las derivaciones posteriores toman como referencia a B6 para seguir con B7, B8 y B9 a nivel de la parte de la espalda. ¿Ok? Así que continuamos. Bueno, esto es un esquema y una imagen como para terminar de pulir eso, justamente. Fíjense que acá están los electrodos periféricos, que son, fíjense, en este caso estamos con el sistema europeo, por el código de colores obviamente. Fíjense que tenemos verde en pierna izquierda, amarillo en brazo izquierdo y rojo en brazo derecho y negro que es el neutro, que lo tenemos acá. Perfecto. Algo importante del neutro que lo quiero destacar ahora es que participa en el equilibrio de las cargas, ¿ok? Es un electrodo que no se encarga de captar actividad eléctrica, sino de equilibrar, las cargas eléctricas que le están llegando al electrocardiógrafo. ¿Qué quiere aquí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos intercambiar el electrodo verde con el negro, que no va a haber variación, no va a haber problema, ¿ok? Y lo mismo que si esta persona, por ejemplo, tiene amputada esta pierna y nosotros precisamos colocar el electrodo negro en la misma pierna que tenemos
que tenemos la precordial de color verde, no va a haber problema. O sea, perdón, la precordial, el electrodo periférico de pierna izquierda no va a haber problema. ¿Ok? Podemos, este que está acá, colocarlo acá y no va a haber inconveniente. Lo mismo, si esta pierna está mal, podemos colocar este electrodo acá y no va a haber problema. Así que nada, eso para que lo sepan es un dato. Lo mismo que si la persona está enyesada, se sube. Se trata de subir el electrodo a una zona más superior, en la medida que se pueda, obviamente. Eh, Nada, esto, los electrodos en forma de pinza, que son los periféricos, como les dije. Y después están los electrodos en forma de chupete, que son los que se ponen acá, que son que van en las precordiales. Todo eso, todos esos electrodos se conectan con el cable paciente, que lleva unos conectores específicos, que son conectores banana, y ese cable que va recolectando la información de cada electrodo se llama cable paciente, justamente, que es lo que vimos al principio, y lleva toda la información del cable paciente al electrocardiógrafo, y el electrocardiógrafo se encarga de mostrar la señal de la actividad eléctrica cardíaca en el papel de registro milimetrado. Eso es como para que tengan un panorama general. A detalle lo estuvieron viendo, todo lo que hablé recién general lo vimos a detalle anteriormente. Acá ya está en otro paciente, genial, ya le realizamos el electrocardiograma, le colocamos todo, divino, o sea que estuvo todo perfecto, salió todo joya, adecuado, todo calibrado, nada fuera de lugar, nada, todo espectacular, la verdad. Así que nada, eso salió genial y continuamos. Ahora, porque puede suceder problemas. O sea, puede ser que venga el paciente y hagamos todo genial y salga todo joya, o que tengamos problemas en lo que es una colocación errónea de los electrodos, ¿ok? Y quiero hacer hincapié en esto, que la realidad es que no se lo van a tomar, o sea, perdón, este tema, aunque no lo crean, es un tema de parcial de la cursada de electrocardiografía de segundo año de TPC de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas. Es un tema que, aunque no lo crean, es un tema que se toma en el parcial. Así que si todavía no hicieron segundo año, denle bola a esto. Después, si se toma o no en el final, no lo sé. Yo, a mi criterio, no creo que se tome. Pero si lo llegan a tomar, bueno, éxitos. Porque, ¿qué sucede? A ver, tampoco igual es tan difícil de aprender. Es interesante entender y vamos a tratar de hacerlo sencillo. Colocación errónea de los electrodos. ¿Qué quiere decir? Que si yo a las anteriores diapositivas que estuve viendo, donde me enseñaban a colocar los electrodos debidamente en las manos, en los pies y en el precordio, en el pecho, yo lo hago mal, voy a tener variaciones en la lectura. O sea, es lógica. Pero ¿qué variaciones voy a tener? ¿No? ¿Qué me puedo encontrar para saber? La idea de esto es que nosotros lo usemos esto, lo que vamos a hablar ahora, como indicadores de que algo no anda bien. Porque, por ejemplo, si yo hago un electrocardiograma y veo que está pasando tal cosa en tal derivación, que después voy a enseñar en la tercera clase que es una derivación, entonces eso me va a dar pauta de que algo está mal, ¿ok? Capaz que hay cosas que ahora no entienden, si es que es la primera vez que si es que todavía no cursaron segundo, va a haber cosas que acá que no van a entender, pero después van a tomar sentido a medida que vayan avanzando en el curso y en la cursada. Así que nada. Vamos con esto, cambio de electrodos periféricos. ¿Qué significa cambio de electrodos periféricos? Que yo altero la disposición de los electrodos que yo puse en la muñeca con el que puse también en el pie. O sea, como que cambio de lugar los electrodos de los miembros. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa si yo hago eso? Bueno, si yo hago eso, lo que ocurre es que si invierto brazo derecho con brazo izquierdo, hay una derivación que se forma a partir de esos dos electrodos que se llama D1. Y esa derivación de 1 se va a tornar negativa. D1 en un electrocardiograma normal tiene que ser positiva. O sea que vamos a ver una deflexión positiva en el electrocardiograma. Y en este caso, al alterar los electrodos del lugar de una muñeca a la otra, lo que vamos a estar generando es que uno sea negativa. ¿Qué va a pasar si invierto el de brazo derecho con pierna izquierda? Bueno, D2, que es otra derivación, se va a tornar negativa cuando tiene que ser positiva. ¿Y qué va a pasar si invierto brazo izquierdo con pierna izquierda? Y D3 se va a tornar negativa. Y va a haber un dato más, que es que la onda P va a ser positiva en D1 y más positiva en D1 que en D2. ¿Está bien? Obviamente es normal que no entiendan esto ahora, así como les digo, si todavía no cursaron electro, despreocúpense, va a ir tomando color a medida que vayan cursando, que vayan haciendo el curso y la cursada justamente. Así que tranqui. Pero bueno, esto es interesante que lo vean,
porque es preguntable en parcial, incluso en el primer parcial fue un tema que a más de uno nos jugó en contra y me incluyo. Así que nada, si invierto pie derecho con el resto de los miembros, ¿no? Sabemos que el pie derecho es el encargado del neutro. Decir, che, ¿qué pasa si pongo el electrodo del pie derecho lo pongo en la mano izquierda, por ejemplo? ¿Qué pasa si lo pongo en la mano derecha y pongo el de la mano derecha en la pierna derecha, por ejemplo, ¿no? Si invierto esos electrodos, ¿qué es lo que va a pasar? Bajan los voltajes, ¿ok? Bajan los voltajes de esas derivaciones. Vamos a ver voltajes muy, muy chiquitos. Y eso no tiene que llamar la atención. Tenemos que decir, che, ¿qué está pasando en D1 en esta derivación? Está el voltaje muy bajo. Ah, ok. Puede ser por esto, porque capaz que están invertidos los cables. Así que nada, eso es para tener en cuenta. Y este hecho también puede haber onda P negativa. Esto igual se puede practicar un día que estén libre con el electrocardiograma. Empiezan, si están con otro compañero o compañera de enfermera o de TPC, van y prueban esto. Esto se prueba, se testea y ahí se les queda grabado. Así que pueden hacer eso tranquilamente, no va a haber drama. También, ¿qué puede pasar? Puede haber onda P negativa en D1 y positiva en ABR, lo cual es totalmente anormal, como van a ver en la tercera clase, y eje desviado al extremo. Eje desviado al extremo es algo totalmente anormal. ¿Okay? Todos estos parámetros nos hablan de qué, de que cambió la disposición de los electrodos en los miembros. Y finalmente, por último, ya terminando esta clase que es bastante larguita, el cambio de electrodos en precordiales. ¿Qué sucede, no? Las precordiales, al igual que lo que ocurre con los electrodos de los miembros, reciben también la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Genial. Pero la reciben del corazón desde otro lado, de un lado horizontal, por así decirlo. O sea, desde un plano horizontal. Entonces, la realidad es que lo normal es encontrar en B1 una deflexión, se le llama deflexión a la onda, que va a ser negativa, mayoritariamente negativa, en vez de positiva, ¿ok? Entonces, en B1 vamos a encontrar una deflexión negativa y en B6 una deflexión positiva, ¿ok? Ahí le aparece en la cámara, una deflexión positiva, perfecto. Hasta ahí todo bien, eso sería lo normal, o sea, B1 deflexión negativa, B6 deflexión positiva. Eso nos está hablando de que hay una adecuada progresión de ondas R en precordiales, se llama. Genial, todo eso buenísimo. Pero ¿qué sucede si yo cambio de lugar B1 y B6? Lo que va a suceder es que B1, que era negativa, ahora va a ser positiva, y B6, que antes era positiva, ahora va a ser negativa, va a tener una onda S. Entonces eso nos está hablando de que hay una anormalidad, y esa anormalidad seguramente es debida a que conectamos mal los electrodos B1 y B6. ¿Qué pasa si invierto B5 y B6? O sea, los electrodos, eso que uno estaba a nivel de B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, y B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Qué es lo que pasa si yo los cambio de lugar? Bueno, va a pasar que B6 va a haber una deflexión positiva, va a haber mayor voltaje que B5. ¿Okay? Va a haber una R que va a ser más grande. La R de B6 va a ser mayor que la R de B5. Y eso es anormal, perdón. Eso no tiene que pasar. B5 siempre va a haber más actividad eléctrica que B6 porque está más pegado porque ve al ventrículo izquierdo más anterior en vez de más al lateral, como lo ve B6. Otro error que puede surgirles es que pongan muy alto B1 y B2, y este es un error común. ¿Ok? Y acá me voy ya de la camarita. Es un error común. ¿Qué quiere decir? Que sean B1 y B2 altas. Que nosotros, en vez de colocar B1 y B2 en los espacios, a ver si puedo volver, no. Si nosotros para colocar B1 y B2, en vez de colocarlo en el cuarto espacio intercostal, las colocamos en el segundo o en el tercer espacio intercostal. Lo que va a generar esto es que nosotros podamos encontrar un patrón RSR', que simboliza un patrón de bloqueo de rama derecha. No viene al caso ahora saberlo ni aprenderlo, lo vamos a ver en su debido momento, pero hay que nombrarlo porque es necesario. Un patrón de bloqueo de rama derecha. Podemos encontrar complejos QS o QR, siempre hablando de B1 B2, que estos están asociados a lo que es a un infarto agudo de miocardio que tuvo la persona en algún momento y que justamente dejó esos complejos QS o QR. O sea,
A lo que me refiero es que si uno ve complejo QS o QR en B1 o B2, lo más factible es que tenga mal colocado B1 o B2. Sin embargo, puede ser el caso de que una persona de que los electrodos estén bien puestos, que la persona haya cursado un infarto en algún momento y tenga esa característica en el trazado electrocardiográfico. ¿Ok? Entonces, al tener B1 o B2 alta, podemos tener una morfología de patrón RSR', una complejos QS o QR negativos, o una onda P negativa en B2, lo cual es anormal. La onda P en B2 siempre va a ser positiva, ni más ni menos, ¿ok? Así que nada, esas tres características. Y por último, y no menos importante, saber que otro de los errores que pueden cometer al momento de colocar las precordiales es que tengan B4, B5 y B6 muy cerca, ¿ok? Donde no respeten las líneas, no respetan la línea hemiclavicular de B4, no respetan la línea axilar anterior de B5 y no respetan la línea axilar media de B6. ¿Esto qué genera? Que al juntar mucho B6 con B4, lo que está generando es que dejemos de lado, o sea, que dejemos de darle visibilidad a lo que es la cara lateral baja. Como vamos a ver en la tercera clase, que es tan importante, la cara lateral baja del corazón la ve B5 y B6. Entonces B6, que podía ver bien la cara lateral baja del corazón, no la va a estar viendo bien. Entonces, si está sucediendo ahí un infarto agudo de miocardio o si ocurrió un infarto, no lo vamos a saber. Está bien en esa zona. Porque no va a haber, el electrocardiógrafo no va a tener una buena visión desde esa área, de esa zona. Entonces por eso es importante respetar los espacios. Y estos dos últimos son errores comunes que se dan. Así que nada, eso sería todo con respecto a lo que es colocación errónea de los electrodos. Y acá justamente les pongo un ejemplito claro, fíjense en una colocación alta de B1 y B2. Cuando nosotros hicimos el electrocardiograma a esta persona, o sea, no, nosotros no, esto es extraído de otra fuente. Cuando se le hizo el electrocardiograma a una persona, se dio cuenta que había un patrón RSR', o sea, en B1 y en B2, ¿ok? Como un bloqueo de rama derecha. Pero, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que dijeron, che, puede ser que tengamos B1 y B2 muy altas colocadas. Bueno, vamos a probar bajarlas, vamos a probar a ver si las ponemos en el cuarto espacio intercostal. Y se dieron cuenta de que desaparecía ese patrón RSR' y aparecía un patrón QRS normal. ¿Ok? Aparecía un QRS normal. Entonces no era que había un bloqueo de rama, que es una patología, sino que estaban mal colocadas B1 y B2. Y eso es lo importante de esto. Como les digo, la gente que todavía no cursó segundo año y ve este tema, puntualmente esta última parte de la clase, no se asusten, no pasa nada. Es normal, son términos que todavía no vieron y que se lo voy a estar explicando en la tercera clase y que van a ir tomando cada vez más color a medida que vayan incorporando información sobre esto. ¿Ok? Así que tranqui. Pero bueno, eso por un lado. Y por último, porque ya no hay más diapositiva. Y bueno, primero que nada quiero decirles gracias por haber llegado hasta el final. Habla realmente de ustedes, del compromiso de tomarse 1 hora y media que va esta clase para aprender y realmente lo valoro mucho. Es todo un desafío para mí estar haciendo este curso y espero estar a la altura de poder enseñarle todos los conocimientos y saber que cuentan conmigo para darles una mano y que mi foco es ese, es que aprueben y es que aprendan. Así que sáquense las dudas en el grupo, o sea, en el grupo de la comunidad. Para las personas que no se van a sumar a esta comunidad del curso, gracias por haber llegado hasta acá también. Espero que les haya servido esta clase, espero que le puedan sacar un provecho. Van a tener las diapositivas, van a tener un PDF y van a tener esta clase grabada, básicamente. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y la bibliografía, algo importante determinar. La bibliografía la van a tener descrita en lo que es el PDF. De base igual quiero decir que gran parte de la información que hay es gracias a un documento que armó Franco Parola y Sofía Pereira, que es un documento que está excelente, terrible, la verdad, sobre el uso adecuado del electrocardiógrafo justamente. Y parte de la información está sacada ahí y es un documento excelente. No lo comparto por una cuestión de privacidad de él y de ella, que es su documento, no lo voy a estar compartiendo,
pero sí quiero darle las gracias y quiero nombrarlo porque fue primordial para poder hacer esta clase. Así que nada, gracias. Ellos dos son TPC de la Facultad de Ciencias, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que nada, gracias gente por todo y espero, como siempre, estar a la altura de lo que vayan precisando.